Damas y caballeros, hoy presentaremos el tema Determinación rápida de frecuencias fundamentales vía autoevaluación. En el análisis de un sonido, es necesario buscar las frecuencias fundamentales de este. Sin embargo, ese trabajo hecho por nosotros es demasiado difícil. Por eso recurrimos a la ayuda de un software. Y estos software van variando en cuál es su comportamiento y cómo operan. Sin embargo, hoy nos concentraremos en un software que se llama Determinación rápida de frecuencias fundamentales vía autoevaluación. Pero antes de adentrarnos en cómo sirve este software, tenemos que saber cuál es la operación que usa y qué es una frecuencia fundamental. Y vamos a empezar por la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es intrínseco de cada material, pero no del elemento del material, sino de la forma y de qué está hecho el material. La frecuencia fundamental es simplemente la resonancia que surge, ya que cada elemento tiene una forma de vibrar natural. Si uno llega a vibrar de la manera que vibra este objeto, hace una resonancia. Y si esa resonancia es la primera que genera en una gráfica, esta es la frecuencia fundamental. Después de la frecuencia fundamental siguen los armónicos. Y el tracto vocal sí es un tubo de aire. Entonces también se comporta con frecuencias fundamentales y armónicos. Ahora, la operación que usa es algo muy complejo, llamado la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es difícil de hacer, pero es más fácil de visualizar. Hay que recordar que estamos hechos de movimientos armónicos, o bueno, el sonido está hecho de movimiento armónico. Entonces, la transformada de Fourier lo que hace es sumar dichos movimientos armónicos. Y los movimientos armónicos se identifican matemáticamente por cosenos y senos. Entonces, la suma de esos cosenos, esos senos, nos da un espectro del sonido. Y lo que hace el software es hacer la transformada inversa, ya que tiene el resultante, el sonido, va descomponiendo entre cosenos y senos. Agarramos una parte del audio original y se divide en subpartes. La primera se compara con las demás partes. Lo que se busca son los máximos en la gráfica de frecuencia. Con esto se modelará las frecuencias fundamentales de todo el audio, y esto se realiza de manera instantánea y se asegura un pequeño desfase llamado lag, y este afecta el análisis del audio, ya que se analiza una parte que ya estaba analizada. Se busca que el lag sea lo más pequeño posible, y es por esto que se le nombra análisis rápido de frecuencias fundamentales. Además de esa comparación, el software ofrece una base de datos para la confirmación de frecuencias fundamentales encontrada en el audio. La primera base de datos, DB1, contiene a un hombre y a una mujer diciendo 50 oraciones en inglés. No hay que olvidar que esos datos, sus audios ya han sido descompuestos. La segunda base de datos, DB2, contiene 5 hombres y 5 mujeres leyendo El viento del norte y el sol, escrito por Esopo en inglés. Por último, la tercera base de datos contiene 4.720 oraciones de 20 personas hablando en inglés. Esto se hace con el fin de pulir las frecuencias fundamentales encontradas para un mejor análisis. Para darnos una idea del software de análisis, usaremos un programa más elemental, pero que usa el mismo principio en el análisis de un sonido, llamado SPEAR, el cual usa la misma transformada de Fourier inversa. Para iniciar nuestro análisis, escogemos una nota pregrabada, que en este caso es el Do. En esta se nos da las herramientas en las que se pueden analizar dicha nota. Después, se nos muestra unas líneas de diferentes formas y escalas. Nuestra herramienta de análisis llamado cursor nos apoya dándonos la frecuencia y en el tiempo que fue grabada dicha nota. Como podemos observar, la frecuencia de este Do ronda entre 260 y 270. Las otras líneas nos muestran los armónicos en que está compuesto y en la escala de la línea, la intensidad del sonido. Podemos ver que en cada una de estas se encuentran líneas pequeñas y muy tenues. Dichas líneas son los subarmónicos que secundan a dicho sonido. Y la nota suena de la siguiente manera. Nuestra siguiente nota de análisis será el sol. En esta podemos observar el mismo
análisis, o bueno, la misma forma de que se puede poner el análisis, y la misma descomposición de armónicos y subarmónicos, mostrando la predominancia de su frecuencia fundamental, viendo dos líneas de tendencia y una que destaca de la segunda, con sus dichos subarmónicos en cada una de estas dichas frecuencias. Esta suena de la siguiente manera. Pasamos a un sonido más complejo de analizar, el cual es el tambor, ya que el tambor no tiene una frecuencia predilecta en la que vibra, sino es una amalgama de varios subarmónicos mezclados. Llega a ser tanta su complejidad que la escala de subarmónicos se extiende demasiado en tan solo un golpe. Tenemos que recordar que el tambor no es una cuerda, sino una membrana, la cual da una onda de choque con el aire, pero dicha membrana tiene una diferencia de tensión, siendo más grande en las orillas y más pequeña en el centro, variando la velocidad en la que se agita la membrana. Además, sus frecuencias dominantes no tienen una frecuencia constante, sino una variación de estas, variando desde 32 Hz y llegando hasta los 100 Hz, en una línea de tendencia. Podemos observar que también la intensidad es de un corto periodo, ya que es un simple golpe. Esta suena de la siguiente manera. Por último, se toma el análisis de una pequeña composición. Esta pequeña composición va a ser dividida en todas sus frecuencias fundamentales y los subarmónicos que la secundan. Podemos ver que, como el tambor, dicha composición tiene una gran cantidad de subarmónicos, y es lógico, ya que dichos subarmónicos se suman por cada nota que se vaya tomando, agregando el factor que dicha muestra también está compuesta de tambores. Además, se ve la variación entre grises y oscuros, mostrando la predominancia de una nota hasta cierto alcance, para luego saltar a otra nota, aunque también se puede observar varias líneas que periódicamente aparecen, y esto se puede inferir que dicho grupo de líneas compondrían a un acorde. Dicha muestra suena de la siguiente manera. Ahora que ya sabemos qué es la frecuencia fundamental y un software para medir las frecuencias fundamentales, ¿para qué nos sirve saber las frecuencias fundamentales de una onda o bueno, de un sonido? Bueno, una frecuencia fundamental, aunque pueda ser un poco más empírico y especulativo, se ha mostrado que genera reacciones adversas ante el cuerpo humano o unas que pueden apoyar al cuerpo humano. Se dice que tales frecuencias pueden afectar a la conciencia, al psique. Y suena especulativo, pero tiene sentido, ya que no hay que olvidar que dichas ondas son paquetes de energía, de momento y energía, y de una forma pueden mover nuestras neuronas y todo el sentido de para poder modificar el pensamiento y lo que pensamos, bueno, lo que sentimos. Entonces, sí, analizar las frecuencias fundamentales puede ser de ayuda, y además del cuerpo humano se puede ver para instrumentos y cosas así, de análisis. Decir, vaya, si ese instrumento tiene esta frecuencia fundamental, yo la puedo modificar o puedo hacer un armónico de multiplicando por un factor entero y decir, aquí está. O crear frecuencias destructivas y constructivas analizando por la frecuencia fundamental. Entonces, es prudente el análisis de las frecuencias fundamentales con un software y nos ayuda muchísimo para la conclusión de algo.